¿Qué tal amigos? Un día más con ustedes dentro de El Viajero Cuántico. Hoy vamos a entrevistar a Marco López Ferrador. Es un asiduo de nuestro programa, como saben, ha estado en el programa hablando de la historia de la banca y el dinero, de los poderosos, las élites mundiales que están por ahí, historias de la historia y otros cuentos. Con él vamos a intentar esta noche hacer un repaso a las últimas noticias del mundo, sobre todo en cuanto a la política internacional, las geoestrategias de distintos países y los cambios del llamado, no sé si bien o para mal, nuevo orden mundial que parece que están aconteciendo pues a una velocidad de vértigo y que tendrán que ver con el futuro incierto que parece que a todos nos espera. La guerra de Ucrania, el cambio presidencial en Estados Unidos, las declaraciones de Putin o de Trump nos llevan a comentar el programa de hoy con carácter de urgencia estas noticias en este devenir de la historia que está afectando a los estamentos de nuestra sociedad y de nuestra cultura. La visión de nuestro amigo Marco López Ferrador la creemos muy interesante y como él, sobre todo, yo recuerdo su libro, lo he dicho antes, Los Poderosos, más de un oyente nos ha dicho que este programa le gustó mucho y que volveríamos que era necesario que volviéramos a tocar estos temas una y otra vez. Y es lo que hacemos, aprovechando pues estas noticias que se han dado esta semana, Antonia, y que a mí particularmente me ponen los pelos de punta. Sí, hola, buenas noches. Sí, efectivamente, conflictos bélicos no han faltado en el mundo. Cuando ya se acabó la guerra mundial, pensábamos quizá que la paz iba a ser duradera, que en Europa, en el solar patrio de Europa, no iba a haber más guerras. Y sin embargo, en los 90, pues estalló el conflicto de los Balcanes, el avispero de los Balcanes, bueno, desangró esa zona. Europa no hizo mucho, No hizo sí, no nada, hizo, nada. o en realidad no hizo nada. Después de eso también pensábamos que bueno, que ya está, que Europa, que es el adalid de los derechos fundamentales, de los derechos humanos, que se presenta como ejemplo del mundo, pues seguíamos pensando que ya está, ya se iba a acabar, y luego pues nos ha estallado de nuevo en las narices la guerra de la invasión de Rusia sobre Ucrania, y fuera de Europa, pues el conflicto Árabe-israelí, de Gaza, sí. árabe-israelí, que bueno, eso viene ya de lejos, pero bueno, no, ahora ha sido la apoteosis, ¿no? Pero el más cercano que tenemos es este, El más ahora cercano a nosotros, ¿no? claro, Aunque todos sean importantes. claro, porque hablando que estamos globalizados, vivimos en un mundo globalizado y, quieras o no, el tema de Gaza, pues, también afecta al resto del mundo, porque América ya sabes que está Sí, sí. en todas partes, ¿no? Pero volviendo al solar patrio, pues eso, pensábamos que ya no iba a haber más guerras. Sí que la hubo, sí que la ha habido. Rusia ha destruido prácticamente Ucrania, y ahora bueno, se quiere establecer una paz de nuevo, cuya solución pues es un poco bueno, que no sé si solucionará algo, quizás cesen haya un alto el fuego, pero que la solución que se pretende establecer, pues No sea Ucrania equilibrada, ¿no? no es absolutamente equilibrada. Y la vieja Europa, pues de nuevo rasgándose las vestiduras, de nuevo pues sin hacer nada. Y entonces, bueno, Ucrania ha perdido un montón de vidas, Ucrania está destruida, insisto, la solución que se quiere aplicar, o que se dice que se quiere aplicar, pues es muy injusta. No sé lo que pasará, las noticias que vienen y van, pues, no son nada alentadoras. Tenemos unos líderes, si es que se puede llamar así, unos líderes, en este mundo nuestro, muy temerarios, y no creo que se llegue a una solución y a una paz
duradera. No sé lo Bueno, que pasará, pero un poquito de miedo sí que da todo. queremos adentrarnos esta noche en estos problemas que son de todos ustedes también. Y vamos a ir directamente a la entrevista con Marcos López Herrador y que nos cuente su visión como historiador también, como conocedor, escritor de tantas y tantas cosas, qué opina de estos acontecimientos. Marcos López Herrador es licenciado en Derecho por la Universidad de Granada, donde cursó los estudios de Ciencias Sociales y del Trabajo. Es diplomado en Empresariales por el CUNEF y diplomado en Marketing Financiero por la Universidad de Alcalá de Henares. Aparte de agente de la propiedad inmobiliaria, corredor de seguros y muchas otras cosas, es escritor. Y aquí en el programa pues ha estado hablando de sus libros, Los Poderosos, La Rebelión de las Élites Mundiales, Historia de la Banca y el Dinero, y creo que fue el último que estuvo con nosotros hablando de historias de la historia y otros cuentos. Pero entre sus numerosos libros tiene otro que yo voy a hacer mención aquí eh, porque vale la pena comentarlo, a ver si lo encuentro, que es las élites y el arte de la impostura. Y yo creo que este libro, aunque aquí no has venido a hablar de este libro nunca, y ahora si quieres te puedes explayar también. Buenas noches. ¿Cómo estás, Marcos? Buenas noches. Encantado de saludaros y encantado de estar una vez más con todos vosotros y vuestros estupendos seguidores. Eh, eh, Aunque vayamos a hablar de eso, el motivo de que estés hoy con nosotros en el programa, y que además ha sido el motivo por el que hemos cambiado parte de la programación, son la cantidad de hechos, de noticias que esta misma semana están surgiendo en el mundo a raíz precisamente del nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de Putin, de la guerra de Ucrania, eh, y cómo parece bueno, parece no, yo es que estoy seguro, esto está cambiando el orden mundial, el orden natural mundial que conocíamos. Y aunque nos estemos sonriendo, porque nos sonriemos, yo creo que es para helar la sangre lo que está ocurriendo. Bueno, yo creo, Aníbal, que para helar la sangre era lo que estaba ocurriendo antes. Ajá. Porque vamos a ver, ahora lo que hay es un principio de solución de la guerra en Ucrania. Parece que hay un principio de solución en Oriente Medio. Hombre, vamos a ver si no nos hiela la sangre que la guerra estuviera en todo su apogeo hace un mes y que en Gaza lo estuvieran bombardeando hasta los cimientos. Y ahora el hecho de que pueda haber una solución, oye, mira, vamos a ver, Marcos, me estás sorprendiendo totalmente esto que estás diciendo, así que me da la sensación que a lo mejor yo no opino todo como tú, con lo cual, ya. Antonia, vas a tener que hacer de moderadora. No sé. No lo sé, porque claro, Encantado, encantado. si lo de ahora no hiela la sangre y es lo de antes, Pero es que tienes razón, Hombre, Marcos. Vamos a ver, vamos a ver, las guerras que antes, se han desatado, claro, eso ha sido ¿no? lo peor. Claro, lo que pasa que pensemos que la solución quizá nos lleve a otros desastres o no. ¿Tú qué crees, Pero si es que Marcos? no sabemos cuál es la solución, Ya, ya, ya. si es La que no solución que sabemos, proponen. si es que, no, pero si es que a ver si me entiendes, si es que, mira, lo que no podemos hacer es ir con el juego propagandístico que están desarrollando para llevar a término unas negociaciones que no sabemos en qué se fundamentan exactamente, claro. ni cómo se van a desarrollar, ni qué van a proponer, ni cómo lo van a hacer, ni de qué manera. Mirad, esto entra dentro de lo que es un juego político de nivel geoestratégico y de nivel general. Vamos a ver. Para analizar la situación actual, debemos de manejar las claves correctas para interpretarlo. Y me temo mucho que estamos manejando
las claves que nos han metido en la cabeza para interpretar el mundo, que son claves que realmente están al servicio de quien quieren hacernos ver el mundo de una determinada manera, que no es, que no es. Si utilizamos las claves correctas, a lo mejor empezamos a entender algo y a lo mejor empezamos a poder valorar qué está realmente pasando. Mira, yo no me canso con mucho perjuicio, con mucho perjuicio para quizá mi propio prestigio o la propia valoración que puedan hacer de mi persona y de mi opinión. Mirad, a mí me parece que ser pro Putin es verdaderamente un crimen. Ser pro Putin es una inmoralidad, señores. Ser pro Putin es una auténtica inmoralidad. ¿Por qué? Porque los conflictos internacionales de ninguna de las maneras se pueden resolver siendo una potencia nuclear, y para resolver un problema que tiene con un pequeño país como es Ucrania, utilizar la fuerza de las armas y producir una invasión terminal, o sea, una invasión militar. Señores, eso no se hace. Pero claro, la solución que proponen es que desaparezca Ucrania, que pase bajo la tutela de Rusia, que se queden con las tierras raras. Es decir, la solución también De es... verdad, Bueno, no nos incluso, volvamos locos porque verdaderamente no sabemos lo que se está proponiendo, lo que se va a proponer, en qué se va a negociar y cómo va a terminar la pero cosa. declaraciones, Marcos, declaraciones como las de Donald Trump hace menos de 24 horas, diciendo que o Zelensky se viene a contexto o Ucrania desaparecerá del mapa. Claro. Pues mira, te voy a decir una cosa, eso va a ahorrar un montón de negociaciones. Es decir, Zelensky que se vaya tentando la ropa y que vaya tomando nota de lo que le conviene, de lo que no, y a ver de lo que está dispuesto a ceder y lo que no está dispuesto a ceder. Es decir, realmente lo que está diciendo Trump es lo siguiente: voy a conseguir la paz y tonterías ni una, y menos del que no tiene fuerza ninguna. Así que aquí el que tenga que obedecer, que obedezca. Y el que tenga que Entonces, someterse, que se someta. entonces el nuevo orden mundial será quien tiene más armas nucleares, el que lo imponga. No, Aníbal, no. ¿Ves cómo no está utilizando? Perdóname, no. No. ¿Ves cómo creo que hay que utilizar otras claves para... ¿Ves cómo hay que utilizar otras claves para ver las cosas? No. Claro. El orden mundial ha sido siempre ese. El del que tiene el poder y del que tiene las armas nucleares. ¿Pero qué te crees? ¿Que estábamos en un club de golf donde unos socios civilizadísimos, cultísimos y muy pijos se ponían de acuerdo en asambleas para ver lo que se ponía a hacer en términos de igualdad? Vamos, no Pues, me digas que eso no es equivocarse. pues, pues Marcos, Hasta ahora, el orden que se ha impuesto es del que tiene el poder, y del que tiene el poder militar y nuclear, financiero y económico. Punto. Es así. Lo único que hace Trump es manifestarlo de una manera descarnada. Señores, esto es lo que hay, nada de tonterías, vamos a ahorrar tiempo. Que se pues va a hacer lo que yo diga, porque se puede hacer lo que yo diga. yo puedo ser una Benedifo, yo Bueno, puedo ser una Benedifo y incurrir bueno, en ese buenismo. Pero Europa, entonces, desde tu punto de vista, lleva haciendo de Benedifa todos estos años. Vamos a ver, que Europa es un protectorado americano desde que terminó la Segunda Guerra Mundial y no ha dejado de ser otra cosa, pero lo han pintado de colorines para que nosotros nos creamos otra cosa. Nos han estado contando otro cuento que es el que nosotros nos hemos creído. Pero Europa no ha pintado de nada en el mundo desde finales de la Segunda Guerra Mundial. Ha hecho lo que... Y ahora mismo, en este momento, fijaros bien, no es que Europa tenga otra posición. Si Europa no puede tener posición ninguna porque es incapaz de ejercer una soberanía, los protectorados no ejercen soberanía ninguna. Los protectorados hacen lo que la potencia colonial o la potencia que protege impone. Estados Unidos.
y es lo que ha hecho siempre Europa. Bueno, y además No Europa nos está volvamos locos. desunida. Europa, cada país piensa de una forma y es difícil consensuar y llegar a acuerdos, porque Sí, además, ¿qué claro, líderes o sea, tenemos en Europa? pero No hay una Merkel, porque eso ya así se de claro. cuidan, ya se cuidan de mantenernos divididos. Porque Mm. en el fondo Estados Unidos nunca ha querido que el mercado común, la Unión Europea y demás se lleve a término en como estaba planteado. Porque eso significa efectivamente ejercer una soberanía, tener una voz propia, tener un lugar en el mundo distinto. Ya, Aquí hemos estado interpretando una comedieta que ha sido la comedieta escrita, dirigida, producida por los Estados Unidos. Entonces, Europa ahora no es que tenga una posición distinta a los Estados Unidos. Europa no tiene posición ninguna. Lo que ocurre en Europa es que en Estados Unidos ha cambiado la cosa, ha cambiado quien manda, y en Europa no le han dado tiempo todavía a cambiar. Y no, como no le han dado tiempo a cambiar, pero vamos a ver, Europa, la posición que mantiene no es propia. Europa está manteniendo la posición que mantenía el Partido Demócrata Americano hace 15 días o 20 días o un mes. Hace un mes, el Partido Demócrata Americano mantenía una posición que era la que mantenía Europa, como buen protectorado que era. Ha cambiado América y dice, oye, es que tiene una posición distinta. No, es que a Europa no le ha dado tiempo todavía a cambiar de posición. Ya pero cambiará. para mantenernos desunidos no hace falta no necesitamos a Estados Unidos, ni Pero siquiera. si se fomenta, pues más desunidos quedaremos. Y eso es una cosa que se está fomentando. Mirad, vamos a ver. Estaba razonando que no se puede ser pro Putin, porque no se puede solucionar Claro. un problema de este tipo en los términos que antes he dicho. Militarmente por parte de una potencia nada menos que nuclear y se pone a invadir un país pequeño. Pero hombre, eso no se hace. Ahora bien, aquí nos estamos olvidando todos de lo que realmente ha pasado. Señores, 15 días, solo 15 días antes de la invasión de la de Rusia, Ujú. de esto de Crimea, digo de Crimea, de Ucrania, Ucrania. solo 15 días antes, toda la prensa occidental consideraba a Zelensky como uno de los dirigentes más corruptos del mundo. Y ahora no lo es. O sea, quiere decir, no lo era en realidad. Pregunto, no lo sé. Vamos Ahora a es ver. un héroe. Yo te No, digo ya, cómo pero lo consideraba toda la prensa occidental 15 días antes de esto. Bien, como el más corrupto. El sistema Ucrania absolutamente corrompida hasta el tuétano. De entrar en la Unión Europea o cualquier cosa, cualquier pretensión esa, ni loco. Ni locos por eso, porque no era un país, era poco más que un Estado fallido. Corrupto hasta las trancas. El dirigente tal. La democracia muy en cuestión. Eso era lo que estaba, como se interpretaba en Occidente a Ucrania. Más. Este régimen de Zelensky llevaba entre 8 y 12 años masacrando a la gente en el Donbass. En el Donbass lo que viven son rusos, porque es territorio ruso. Y cuando Lenin y Stalin, para hacer la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se empezaron a inventar una serie de repúblicas para que fueran socialistas y soviéticas, y una unión, se empezaron a inventar repúblicas. Y sobre un mapa empezaron a dibujar, pues lo que en España serían provincias, pero que allí, como había que hacer una unión de repúblicas socialistas soviéticas, para meter a otra de Asia Central y para meter a otra de no sé qué, empezaron a hacer dibujitos en un mapa. Y les daba igual los dibujitos que hicieran y quién entraba dentro de esas líneas, si nadie se iba a separar, si la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas no iba a desaparecer jamás. Si eso que decían que tenían derecho a la autonomía y a la secesión y demás, si eso era pues como todos los derechos que se recogían en la Constitución de la Unión Soviética. pues saltó por los aires la Unión No, Soviética. eso no se iba a aplicar en la puñetera vida, se iba a aplicar. Pero señores, llegó un momento en que había que quitar de en medio a Gorbachev. Y el hombre que era, porque Gorbachev no quería que se instaurara un neoliberalismo brutal,
en la Unión Soviética, porque eso era destrozar completamente el sistema, arruinar completamente todo el sistema económico, en fin. Gorbachov no quería. ¿Y quién sí estaba dispuesto a hacerlo? Yeltsin. Pequeño problema. Gorbachov era el presidente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yeltsin era el presidente de Rusia, claro. de una de las repúblicas socialistas soviéticas. ¿Y qué hace Yeltsin? Pues ponerse de acuerdo con el presidente de la República Ucraniana, del presidente de la República Bielorrusa y otros pocos presidentes para decir: nos vamos de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas ejerciendo nuestro derecho de autonomía. Y resulta que se queda Yeltsin como presidente de Rusia y Gorbachov se queda presidente de una Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas que acaba de desaparecer. Le quitaron la escalera y se quedó colgado de la brocha. Y por eso cae Gorbachov. Por eso cae Gorbachov. Y de ahí le viene a Ucrania ser otra cosa distinta a lo que había sido, pues si Ucrania, para empezar, es la cuna de Rusia. Si eso es para nosotros como si fuera Asturias. Bien, y entonces resulta que, claro, esa división, ese tal, incluye pues ese trazado en el mapa que habían hecho Lenin y Stalin, que eso era para que no sirviera para nada. Hombre, pues mira por dónde sirve. Y entonces resulta que en esa distribución de tierras hechas, resulta que la península de Crimea, nada menos, con la gran base naval de Sebastopol, queda fuera de dominio de la República Rusa y queda en manos de Ucrania. Y tienen que llegar a un acuerdo, porque es que es de orden fundamental, estratégico. Bueno, pero Putin ya se la ha anexionado. Porque es la salida al Mediterráneo de Rusia. Claro. Rusia claro. no puede de ninguna de las maneras, de ninguna. Y además es Rusia quien conquista Crimea. Si es que es Catalina II la que conquista Crimea. ¿Cómo que se va a quedar ahora sin Crimea y sin la salida al mar Mediterráneo? Pero vamos a ver, ¿a quién se le ocurre pensar eso? Y además resulta que la parte occidental es una parte habitada exclusivamente por rusos. Bueno, ¿y qué se le ocurre 10 o 12 años antes de la invasión a Zelensky, a este demócrata maravilloso? ¿Y a qué se le ocurre? ¿Masacrar rusos? ¿Masacrar rusos? Decir que el acuerdo que habían llegado con Rusia sobre la utilización de la base de Sebastopol se va a cambiar y ahora va a ser de otra manera y que no le van a conceder no sé qué. Y dijo Rusia, ¿qué? ¿Pero qué estáis diciendo? Y se quedó con Crimea. Claro. Bueno, pero Rusia se quedó con Crimea. Putin se la ha anexionado por las bravas y bueno, ahí nadie puso ninguna cortapisa, ni Europa, ni nadie. Mira, y ahora Putin, pues se ha envalentonado y ha invadió en su momento el Donbass y ha masacrado ahora Rusia, porque no hay más que rusos allí, a Ucrania, pero estaban masacrando en defensa de los rusos, que estaban masacrando a los ucranianos y Zelensky. Pero Marco, pero esta guerra contra Ucrania, esta invasión de Ucrania, bueno, puede ser el principio de los, quizá tenga delirios imperialistas Putin de invadir también otros países de Europa. Porque en eso estamos. Y es lo que teme. Pero eso es lo que nos están contando para que tomemos partido en función de los intereses. Mirad, vamos a ver. Si la guerra de Ucrania al final, es un cebo que le monta los Estados Unidos demócratas. Es un cebo que le montan los Estados Unidos demócratas a Putin para que lo pique y dé una solución militar. Y Putin picó. ¿Quiere decir que es tan tonto? La guerra de Ucrania la tenemos en Europa porque Estados Unidos decidió, desde que cayó el muro de Berlín, que ya no le interesaba tener una Europa próspera. Ya no le interesaba tener una Europa con esta potencia industrial capaz de producir bienes, productos y servicios que eran de mayor calidad y de menor precio que los americanos. Y mantener su mercado abierto
para que los productos europeos invadieran su mercado. Acordaros de los años 90, principios de los 2000, que Estados Unidos estaba lleno de coches europeos. Todos los coches ya eran europeos. Bien, eso, como ya no necesitaba, porque se había acabado la Guerra Fría, ya no necesitaba tener una Europa próspera que se opusiera al bloque soviético, que mantuviera una prosperidad de manera que los trabajadores no tuvieran intención ni tentación de hacer una revolución comunista para unirse a ese bloque, como no les interesa, pues entonces decidieron que Europa debía dejar de tener ningún protagonismo y que desde luego esa potencia industrial no iba a seguir invadiendo su mercado. Entonces yo insisto, América y además ahora sobre todo que quizá los demócratas lo hacían de forma más soterrada. Ahora que tenemos a este líder tan temerario o temeroso, no sé, que en América utilizan a Putin, a Putin para desestabilizar económica y políticamente Europa. Es Lo han utilizado. el hombre de paja, digamos. Lo han utilizado, pero si la guerra de Ucrania era eso. Pero entonces vamos a más. Os voy a decir una cosa, ¿eh? Han estado a punto de provocar que aquí hubiera que Europa fuera el teatro de una guerra nuclear. Claro. Y vosotros lo sabéis, ¿eh? Han voy. estado a punto A eso de voy. provocarlo. A eso voy. Para terminar de una vez, porque fijaros bien, hay otro planteamiento geoestratégico que es fundamental. Para mantener la hegemonía mundial, los Estados Unidos debe conseguir siempre una cosa: mantener dividido el bloque que podría formarse en un interland que fuera desde Lisboa a Vladivostok. Claro. Porque imaginaros lo que sería la potencia industrial, científica, cultural, tecnológica de Europa occidental, más la tecnología rusa, que la tiene, y en según qué sectores muy avanzada, más los recursos ilimitados en materias primas a precios bajos que nos proporcionaría Rusia. Pero yo creo que todo eso, Marco, ya lo tenemos. Se formaría un interland de Lisboa a Vladivostok, que sería el eje de una nueva hegemonía mundial. Fijaros bien que lo que no han consentido de ninguna manera es que la economía de una y otra se fueran entrelazando. Mirad que eso se estaba entrelazando, mirad los convenios que había entre Alemania y Rusia, mirad el Nord Stream 2, lo que significaba una aportación de materias primas en forma de gas para un consumo intensivo de energía que había en Alemania, Y fijaros bien que eso significaba que esas economías se estaban entrelazando, cosa que de ninguna manera estaba dispuesto los Estados Unidos. Y ahora está ocurriendo al contrario, porque Estados Unidos... Con lo que yo estoy diciendo en este momento, ¿quién voló el Nord Stream 2? ¿Quién voló el gasoducto? Con lo que yo estoy diciendo, ¿no lo veis? ¿No veis que si tenéis otras claves y se pueden poner otras luces, se pueden ver otras verdades? ¿Quién voló el Nord Stream 2? Marcos, ¿Quién ha conseguido que el gas ruso barato y abundante ya no llegue a Alemania? Y que ahora resulta que el 30% de la industria alemana, que necesita intensivamente consumir energía barata, resulta que entra en crisis. Resulta que ya los productos alemanes no son competitivos en precios, porque ahora le tenemos que comprar ese mismo gas a los Estados Unidos al doble, al triple y a 4 veces su valor. Pero es que, por lo cual ya no son competitivos nuestros productos en Estados Unidos. Marcos, pero es que Estados Unidos ha empezado a comprar petróleo a Rusia ahora con Trump. Ha empezado ahora. Ha empezado en este juego geoestratégico donde entran desde las armas de todo tipo hasta las tierras raras, hasta el petróleo, con esta nueva táctica de Trump, además se va a beneficiar de que Rusia le venda a Estados Unidos
petróleo a bajo precio, cosa que no pasa ahora, según dices tú, o va a pasar con Alemania. O sea, se va a quedar parte de nuestro petróleo y a lo mejor nos venderá luego petróleo o gas ellos a nosotros. Ajá. Ellos a Fijaros nosotros, como Europa lo que está haciendo es el idiota. Todas las sanciones claro, que le han impuesto a Rusia se han vuelto contra nosotros y nos están arruinando con estos idiotas que nos gobiernan en la Unión Europea, que son Claro, una panda de idiotas y de corruptos, ¿eh? Y claro. de corruptos, no olvidéis. Funcionarios, señoritos, yo creo que todo lo que has Corruptos. dicho, lo que has dicho antes, que tenemos desde Lisboa hasta la otra punta del mapa de Europa, tanto culturalmente como tecnológicamente, que podemos ser una potencia, lo tenemos. El único problema es la desunión y de esta pandilla de señoritos, funcionarios y corruptos que gobiernan la Unión Pero si Europea, eso es lo que no hacen típico, mira, nada, vamos a ver, si eso es lo típico, absolutamente. eso es lo que define un protectorado. Eso es lo que Claro, define un protectorado, que claro, tienen una clase dirigente absolutamente corrompida claro. y que recibe de todos sitios. Y que Esta se gente extrapola a todos los está países. recibiendo, pero esta gente está recibiendo de China, de Rusia, está recibiendo de todos sitios. No sabemos de lobby, de fundaciones, de Soros, de... bueno, eso lo tienes aquí, De en el libro de los los poderosos. poderosos. Yo, Entonces, mira, todo esto que estoy explicando está fundamentado y desarrollado en este en libro. me acuerdo que Ese libro tenía que ser un libro de cabecera para cualquiera que quiera entender el mundo, sí, 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 tal y aquí, como está ahora mismo. Sí, según sí. estabas hablando, Fijaros estaba bien, repasando. hasta la inmigración forma parte de este proyecto, de tal manera que una Europa occidental islamizada no se pueda entender jamás con Rusia. Os voy a decir una cosa. Putin, malo. Putin, yo no lo quiero. Putin, criminal. Eso no se hace. Pero que Putin ha mordido un cebo, vamos que se ha mordido un cebo. Y os voy a decir otra. A ver si se nos mete en la cabeza a los europeos que Rusia no es nuestro enemigo. Bueno, Rusia es no es Putin. nuestro enemigo. No, Rusia no, Nos Putin. conviene llevarnos bien con Rusia por todas las materias primas y por todos los bienes que nos puede y que necesitamos. Es que los necesitamos. Porque la alternativa es la ruina, que es la ruina que estamos teniendo. De Rusia ese, no es nuestra enemiga. Y os voy a decir una cosa. Visto que Rusia no es nuestra enemiga, ¿qué puñetas hacemos defendiendo a un país que tampoco es nuestro aliado? Y, Pues no sé. y está todo el mundo deseando mandar tropas allí. Pero no os dais cuenta que las tropas son nuestros hijos, que nos los van a matar. Y vamos a defender a un país que no es nuestro aliado contra otro país que no es nuestro enemigo. Bueno, Pero pero es es que los que, idiotas... pero Marcos, los países están formados por gente. Hay gente allí en Ucrania. Quiero decir, hay gente inocente. Que tengamos todas las guerras que se han desatado a lo largo de la historia y sobre todo en el siglo XX, las grandes guerras. eh, mm, es porque ha habido líderes nefastos, por eso y estamos otra vez en lo mismo. ¿Quién es Putin? ¿Quién es Trump? ¿Quién es Netanyahu? Tenemos unos líderes nefastos que a Pero la gente le importamos tres eso nos pepinos. obliga concretamente a los europeos a defender a toda la gente inocente que sufra. Bueno, no ¿Eh? sé, es de humanidad, ¿no? Es de justicia ¿El qué? social, quizá, no Hombre, vamos a sé. ver, de humanidad, vamos a ver, de humanidad es que no duerma nadie en la calle en nuestras ciudades. Ya, y que no maten a la gente Pasamos tampoco, hombre. olímpicamente. Vamos, y Ya. pasamos olímpicamente. Tú pasas por la Gran Vía de Madrid y ves a un tío entre cartones y acelera el paso. No me fastidies. Vamos a ver si no queremos ser ese bueno, buenismo y estas bueno, cosas, no nos engañamos con ese bueno, buenismo. también hay una cosa. Se habla de llevar allí militares, aunque sean una fuerza de interposición o lo que quieras, pero a la hora de mandar militares de una manera u otra y de recibir muertos, la gente se lo piensa también. Claro, O sea, claro. no es tan sencillo, Pero ¿eh? es normal. Que Claro, no se nos ha perdido nada allí, hombre, que no se yo, nos ha perdido nada allí. Sí, y eso es realmente lo que está poniendo de bueno, manifiesto un Trump a las bravas. A mí me gusta Trump. Cuidado con Trump, porque Trump no ha venido a solucionar nada a los no, europeos. A ver si nos mentalizamos que nosotros somos europeos, que tenemos nuestros problemas y somos nosotros los que nos tenemos que ocupar de solucionar nuestros Claro, problemas. Que claro, no podemos estar siempre pendientes de papaíto Trump y de papaíto Estados Unidos, porque claro, en tanto estemos pendientes de papaíto Estados Unidos no dejaremos de ser el protectorado que somos.
Vale. ¿Europa debería de tener ejército propio? Claro, pues claro que sí. Y más cosas propias. Más cosas propias. Y para empezar, soberanía, es decir, capacidad de decisión propia. Capacidad de decidir o sea, por sí misma y de manera independiente, sin tener que rendir cuentas ante nadie. Bueno, Y pero eso, sí, mientras seamos un protectorado, no va a ocurrir. el principal problema es que cuando Europa quiere aprobar algo un poco de calado, tiene que ser aprobado, según la Constitución Europea, por cada uno de los países componentes, que a su vez ¿Eh? tienen que preguntarlo a los conciudadanos de su país, con lo ¿Eh? cual todo esto es muy lento, porque a mí me da la sensación que ahora todo va muy rápido y que nosotros vamos muy lentos, muy lentos, muy lentos. Y si tenemos que hacer cualquier acción hay que preguntarlo. Y aquí cambian las cosas cada 24 horas. Pues eso es lo propio de quien es dependiente y no independiente. Eso es lo propio de quien obedece y no ejerce su soberanía. Vamos montados en el caballo del malo. Y como vamos montados en el caballo del malo, nos adelanta todo el mundo. ¿Habría que cambiar la Constitución Europea y hacerla de otra manera? Pero hay que cambiarlo todo, hombre. Sí, hay que cambiarlo todo de arriba abajo. Si esto no puede ser. Hay que cambiarlo todo. En Europa hay que cambiarlo todo. Hay que empezar de cero. ¿No ves Marco, que no funciona? ¿No ves que esto nos está llevando al desastre? Pero además nos está llevando al desastre económico, al desastre cultural, al desastre espiritual. Vamos, Europa se ha metido en una degeneración, en una decadencia, en una incapacidad, que ya lo único que somos capaces es de hacer que la rosca de la botellita resulta que está y te lo echa encima en líquido, hombre. Que es Sí. que no somos capaces nada más que de hacer regulaciones para arruinar a nuestros agricultores. Y nos traemos los productos para comer de Marruecos, que los riegan con heces fecales. bueno, Bueno, pero también nos traemos el trigo de Rusia, no sé si es de Rusia o de Ucrania, no sé de dónde, y perdóname, pero Anches Castilla, ¿es que en España no tiene dónde sembrar trigo? siempre, Pregunto. siempre vamos a ver, mira, vamos a ver. Claro, claro, claro que las cosas, vamos a ver, claro que debemos de buscar por eficiencia económica los productos donde sean más baratos, pero no provocar que los nuestros sean más caros. No provocar que los nuestros sean más caros para enmascarar que te traes productos de otro sitio. Porque eso Bueno, entra dentro de otros juegos la, geopolíticos y demás que además nos van a perjudicar muchísimo, ¿eh? la, la, Cualquier ma- día nos la- quedamos, cualquier día nos quedamos sin Ceuta, Melilla y las Canarias, ¿eh? bueno, ahora Eh, tocamos eso. Pero Cuidado, oye, ¿eh? la Mancha, yo que soy de Ciudad Real, la Mancha está llena de tierras raras. O sea que podríamos ahí, pero los grupos ecologistas no quieren que que prospere para ¿Os dais esas cuenta? iniciativas. O sea, ¿Os dais cuenta? Y sí. cerramos las centrales nucleares. Las primero Alemania, que son los que más las necesitan. Y luego nosotros. Nosotros, que tenemos el 20% de nuestra energía ahora mismo que se produce es nuclear. Y quieren cerrarla en 2 o 3 años y quedarnos sin ella. El disparate, de verdad, el disparate más grande. Y todo esto no me digáis que responde ni a la voluntad de los ciudadanos, ni a nuestra capacidad para tomar decisiones por nosotros Si mismos, los ni ciudadanos, a yo una creo, pretendida democracia que hace ya mucho tiempo que no funciona, ¿eh? al La fin, democracia en Europa está demostrando un fracaso radical. ¿Qué va a pasar ahora con la OTAN? Con la Porque yo ya OTAN no me fío de Estados Unidos. la OTAN, repito, que está manifestando su verdadera cara. A nosotros se nos ha tenido todos los años que le ha convenido a los Estados Unidos mantenernos como formando como formando miembros de ese club de golf de élite y de gente bien y de gente pija y de tal y que cual, y nos vamos dando tono y nos vamos dando importancia. Oh, yo pertenezco a la OTAN, oh. Y detrás lo que está poniendo de manifiesto es lo que verdaderamente es. Aquí quien mando soy yo. Mirad, fijaros que hay una cosa que nos estamos tragando también como imbéciles. Y perdón por el que se lo trague y no sea imbécil. Perdón. Pero nos lo estamos tragando como tonto, hombre. Es que, claro, es que Europa no aporta suficiente a su defensa. ¿Qué cara tenéis, europeos? Ahora tenéis que poner el 5%. Pero oiga usted, si aquí no se aporta más es porque usted no ha querido. Usted, Estados Unidos, lleva 50 o 60 años sin querer que Europa ponga un céntimo en defensa. ¿Por qué?
Porque mira, Porque se tener que poner más dinero en defensa significa desarrollar una claro, industria de defensa propia. armamentística, ¿Y claro. eso qué significa? Depender, Desarrollar tecnología, claro. desarrollar ciencia, Poder desarrollar hacer frente a ellos, poder, claro. señores, desarrollar poder propio, porque un ejército es poder. ¿Y eso qué significa? Ser soberano. No lo ha consentido los Estados Unidos. Quien ha desarrollado tecnológicamente la industria militar son ellos, científicamente todo lo que deriva de ella, ellos, y además nos han vendido las armas, con lo cual han hecho el negocio del siglo. Y ahora vienen diciendo que nosotros no hemos contribuido y que tenemos y que somos unos caraduras. Mira, de verdad, es que somos tontos tragándonoslo todo. Bueno, es que al Pero tú final no va, lo tragas todo. es que al final va a parecer realmente que es que somos tontos, porque queremos, quiero decir yo, Pero hombre, porque, porque, porque es que esto es incomprensible. Yo no, antes has dicho, es que hay tantos puntos y tenemos tan poco tiempo, tú tienes un tiempo limitado pero acabas de decir lo de Ceuta y Melilla. Vamos a suponer que España fuera atacada por Marruecos. ¿Quién nos defendería? nadie, ¿eh? Pues muy bien. Nadie. Pues Pero pinta te voy a como decir una Ucrania. cosa. Nadie, ni nosotros mismos. No, no, ¿Qué te crees? ¿Que nosotros vamos a hacer algo por defenderla? Con, pues la, Pero con, la, con, no ves que en Ceuta y Melilla, con lo unidos el, que estamos. no, pero no es por los unidos, fíjate, es que fíjate, es que Ceuta y Melilla se te crea un problema en 24 horas. Está tomada en un rato. Antes de que te enteres bien qué ha pasado, está tomada. ¿Ahora qué hace? ¿Qué hace? ¿Manda a lo que no tiene? Claro. Pero si toda la defensa, pero si todos los cohetes que teníamos de defensa aérea de la península y demás, precisamente contra una esta de invasión que no podía ser aérea marroquí, pero si todo eso lo hemos mandado a Ucrania. Mm. Marcos, respecto a Alemania, ¿tú no crees que Alemania ha perdido el liderazgo que tenía dentro de Europa? Que nos ha dejado un poco huérfanos, porque yo no veo ningún líder carismático carismático. en Bueno, Europa. en Europa ninguno, pero en Alemania Exacto, pero tampoco. ¿desde cuánto hace que no veis un líder carismático? Hombre, Fijaros que los líderes carismáticos que ha habido en Europa eran precisamente aquellos que se habían formado antes de la Segunda Guerra Mundial, mm. que tenían su formación, pero su formación en todos los sentidos, Pues no, personal, de estudio, de no sé qué, no sé cuánto, antes de la Segunda Guerra Pues Mundial. evitar, no pudieron evitar la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? No, bueno, pero es que no eran líderes cuando estos se estaban formando. Ya, Bueno, ya. y la Segunda Guerra Mundial responde a sus razones y responde a sus cosas. Sí. Es decir, son gente que ha nacido, se ha formado, sobre todo, antes de la Segunda Guerra Mundial. A partir de la Segunda Guerra Mundial, vuelvo a decir, desde que Europa es un protectorado, ya no se han generado líderes. Ya son gente sumisa, sometido a los poderes fácticos, financieros, globalistas, etcétera, 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 que son los que dominan el cotarro y son los que lo dominan todo. Y así estamos, esos ¿eh? son los de aquí, los de este otro libro, los de la Amigo. banca. Es que de verdad, Marcos, cuando yo te proponía precisamente anoche mismo hacer esto, miraba los libros, digo, pero si es como si fuera un vidente, Marcos es como si fuera un vidente. Con este libro está toda la trama geopolítica económica aquí, y con el de la rebelión de las élites mundiales está todo lo demás que Pero tú hemos estado hablando. fíjate, es que si te vas a mis tres libros anteriores a esos dos que han mostrado, son una trilogía de novela histórica. Y es una trilogía de novela histórica donde se narra la caída de Roma, Mm. la caída del Imperio Romano Occidental. Es decir, esas tres novelas narran los 100 últimos años de la que... ¿Y sabes por qué escribo esa trilogía? Que me meto en un trabajo de 6 años, ¿eh? Porque le Esos ves son... un paralelismo actual, ¿no? A la Correcto, actualidad. correcto, correcto. Me has leído el pensamiento y has leído... Porque es espeluznante el paralelismo que hay con la caída, entre la caída de Roma, Mm. ¿eh?
hace, pues fíjate, 1500 años. Y el paralelismo de la evolución que lleva, pero es espeluznante, es que no os podéis hacer idea hasta qué punto está. Y entonces yo necesitaba contar eso de alguna manera y bueno, y a mí me encanta Roma y me apasiona la historia, pues bueno, qué mejor que escribir novela histórica y son unas novelas históricas, ¿sabes? No sabéis cómo se siguen vendiendo. Salió la primera, salió hace como 3 años ya, hace como tres Sí. años. Quiero decir que los libros y sobre todo en escritores, hombre, yo no soy un escritor famosísimo, conocidísimo, yo soy un escritor muy modesto. Bueno, pues no sabéis cómo se está vendiendo, ¿eh? Se Sí, sigue sí. vendiendo, pero para el tran y todos los días. ¿No? O sea que, y mirad, o sea, yo es que ya os digo, hombre, es que está muy feo que yo recomiendo. Os voy a decir una cosa, ¿eh? Os voy a decir una cosa. Hace 15 años, no miento, hace 10 años, salió mi primer ensayo que era justamente la rebelión de los amos. Era la rebelión de los amos. Y era todas las reflexiones que yo iba teniendo. Y entonces ese libro se anticipa a todo lo que iba a pasar, se anticipa a todo lo que iba a suceder y que ahora se ha materializado con el transcurso del tiempo. Y era por entonces el único libro que tocaba el tema de qué estaba pasando y qué podía suceder. De hecho, los poderosos, la rebelión de las élites mundiales, fijaros qué paralelismo tiene con la rebelión de los amos, es que, claro, es que la rebelión de los amos era una reflexión, pues, que había yo hecho durante muchos años. Y cuando ya salió el libro, se estaban empezando a acelerar los acontecimientos. Y yo ve que el libro, tal y como salió, ya se había quedado cojo. Se había quedado que le faltaba una parte. Había una parte que no se podía explicar y es la evolución del neocomunismo, la evolución del poscomunismo y la evolución de toda la cultura woke, la evolución de lo que era la materialización de lo que era el globalismo, ¿eh? Porque en el primero explicaba cómo el neoliberalismo se estaba imponiendo y me quedaba a explicar la globalización, o más que la globalización, el globalismo. Y entonces yo necesitaba volver a retomar ese planteamiento, actualizarlo y además establecer una perspectiva de futuro en base a lo que es el gran reseteo y lo que es el transhumanismo. Fijaros bien, fijaros bien. Y ese es los poderosos, la rebelión de las élites mundiales. Sí, sí, Pero sí. todo esto es algo que a mí me ha Vosotros- inquietado desde que, no te voy a decir desde que tengo uso de razón, pero sí desde hace 20 años, muy bien, muy bien, muy bien, ¿eh? Marcos, entre los poderosos yo creo que están los líderes de las tecnologías, ¿no? De las nuevas tecnologías. Sí, son Ah, muy poderosos. Pero no son esos los poderosos. ya, bueno, supongo que hay muchos detrás. Bueno, el, Pero el- 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 Elon Musk o Elon Musk, era lo que iba yo, Ese, era lo ese que... hombre, ese sí es ese hombre, poderoso ahora. mira, ese hombre más rico del mundo es el hombre más rico del mundo conocido. Y los hombres más ricos del mundo resulta que son mil millonarios. Ya, ya, ya. Pero esos están al servicio de los bimillonarios. Es decir, de los que ya cuentan por billones. Y que le gusta jugar a todos con el mundo, pero a lo que Los iba que son yo dueños, los que son dueños de la economía financiera, de que todo, no os podéis hacer idea la masa el que entramado. acumula, la masa de dinero que acumula la economía financiera. Estos señores son mil millonarios y lo que tienen son industrias. Tienen industria o empresas y tal, y son economía productiva. No, 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 no. El poder no está en la economía productiva, el poder está en la economía financiera, que es como entre 10 y 15 veces más. Y juego de dados. A lo que iba yo con esto de las tecnologías. Trump ahora, bueno, es un señor mayor, bastante mayor, y está a su lado precisamente como segundo de a bordo Elon Musk. Sí. ¿Crees que puede ser el próximo presidente de los Estados Unidos? No, Elon Musk, nada. Pues yo creo Ni que le sí. interesa ni él va por ahí. ¿Qué A él no va? le ¿Qué va? interesa, Ya, no, pero sí, Elon Musk no es un político y además, de hecho, no está, hombre, está teniendo pero un papel tampoco lo era político. Trump. ¿Eh? Trump tampoco es Tampoco era un político. Sí, político. pero bueno, Trump llega un momento. Ay, Bueno, fue pero Trump senador, pero ay,
Trump es muy hedonista, es muy... No, vamos a ver, ¿cómo diría yo? No, 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 es muy... Aparte de inculto, ahora mismo no caigo en la palabra, pero a él le narcisista. gusta y le gusta tal y le gusta... Elon Musk es un genio, ¿eh? Elon Musk es un genio. A un genio tú no lo puedes meter, encorsetar en la tremenda regularización y en el encaje en el encaje que tienes que tener para estar dentro de una estructura política y más, una estructura política de primer rango como es la presidencia de los Estados Unidos. Además, si este hombre, los genios están por encima de las cosas que a nosotros nos llaman la atención. Él está muy por encima de la presidencia de los Estados Unidos. Entonces, Además, ¿para qué se ha metido ahí? pues para hacer lo que está haciendo. Es decir, Para tomar tener, decisiones. acumular más poder. Y ¿Eh? jugar, para acumular más poder y jugar, ayudarle al otro a No, jugar con el no, no, mundo. no, no, pues a este hombre no le hace falta acumular poder, si Claro. con el dinero que tiene y demás, ya, él es poder por sí mismo. Elon Musk es poder por sí mismo. Él puede manejar la política de otra manera, de una manera indirecta. No, porque tiene capacidad, tiene agallas, lo ve claro, y los genios es que están más para allá que para acá. O sea, es que están más para allá que para acá. Pues eso es lo Fíjate lo preocupante que está también. haciendo, pero tú fíjate lo que está haciendo con la administración pública de los Estados Unidos, cómo están acabando con el gasto superfluo, cómo están levantando alfombras, cómo está no sé qué. Y eso hay que hacer, eso lo tiene que hacer un hombre aguerrido y fundamentalmente que no sea político, porque el político está acostumbrado a negociar, a no hacer demasiado daño, a no levantar el polvo, A la cuidado que aquí nos diplomacia. podemos dañar todos. El político está acostumbrado a toda esa serie de cambalaches y toda esa serie de cosas. Este señor no. Y tampoco no le hace falta la política, no le hace falta lo que pueda ganar en política, no le hace falta nada de eso. Y así está, así está. No es que esté levantando la alfombra, es que la está arrancando y tirándola a la calle. Y entonces, bueno, pues lo que va a producir es un cambio, es un saneamiento, además, de mucho cuidado, ¿eh? De mucho cuidado. Y por eso está ahí, por eso está donde está. Hombre, tonto no es. No, Y claro. cuidado que él lo que hace son cohetes, ¿eh? Sí, sí. Y como se pueda quedar con el programa espacial de Marte, cuidado, ¿eh? Cuidado que estamos hablando de palabras mayores. Ujú. Cuidado, que tonto no es. No, no. ¿Eh? Cuidado. Pues eso. Entonces, ¿por qué está ahí? Pues bueno, pues por estas cosas que, claro, pero yo puedo explicar hasta donde sé. Yo tampoco soy un especialista ni en Estados Ya, Unidos ya, ni... ya, ya. Pero, a ver, igual digo una tontería, pero No, pero el tema de las tierras raras, bueno, de ahí se sacan Para materiales teléfonos, para para teléfono, para ordenadores. ordenadores. Este hombre está relacionado con la tecnología. ¿No sí. será que le interesa mucho el tema también de Ucrania, este? Pues también. Pero fíjate, que no es por eso. Ya. Que también. De paso, es de Es paso. que, vamos a ver, es que tendemos a encontrar Y una se razón, aburre. una. Es que para las cosas tratamos de encontrar una. Hay Y las muchos. cosas son muy complejas. Ya, ya, ya. Sí, sí, claro. ¿Claro? Dice, a lo mejor ni se lo ha planteado, pero oye, mira, ya que el Pisuerga pasa por el Valladolid, dice, espérate, tierra rara, uy, esto me interesa a mí, esto es un negociazo. Pues también. Ya está. Y dice, no, lo ha hecho por las tierras raras. Que no, hombre, que no, que lo está haciendo para otras cosas. Pero repito, pues también. Marcos, Dime. quiero que hagas un esfuerzo, por favor, por nosotros. eh, y, y aunque no sea, no quieras profundizar mucho, nos des tu visión particular sobre hacia dónde va el mundo y hacia dónde va, sobre todo, que a mí me preocupa mucho, Europa en los próximos años. ¿Qué va Pues a pasar? mira, Estamos globalizados, o sea, lo desde que mi pasa es que el mundo punto, Qué va a desde mi, pasar de nosotros? Ya no digo de desde, España, digo de Europa. ¿Qué va a no, pasar de Y de nosotros? España también, si España va por el mismo camino. claro. España va por el mismo camino. Mira, el mundo va hacia un cambio revolucionario y absolutamente radical que apenas podemos entrever. Mirad, después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, se creó una Europa próspera, industrializada y demás como alternativa al comunismo. Cuando cayó el muro de Berlín, dejó de hacer falta Europa y dejó de hacer falta que los trabajadores europeos tuviéramos una economía próspera.
y que estuviéramos, bueno, que tuviéramos ese estado del bienestar, que teníamos la cantidad de cosas que teníamos cubiertas. Ya no hacía falta. Ya no hacía falta porque había desaparecido el comunismo. Ya no íbamos a hacer ninguna revolución comunista. Que se nos tenía en esa prosperidad para evitar que hiciéramos una revolución comunista y nos uniéramos a ese bloque. Nada más. No por otra razón. A ver si os creéis que es que Estados Unidos estaba convencido de que es que teníamos que ser muy prósperos y que los europeos teníamos que vivir muy bien. Que no, que se hizo porque les convenía, punto pelota. Cuando desaparece el muro de Berlín ya deja de convenirle y como he dicho antes, ya lo que pretende es que Europa deje de tener menos protagonismo, sobre todo económicamente, porque políticamente no ha tenido protagonismo ninguno y de ninguna clase. Bien. Bueno, pues de ahí viene para esa nueva hegemonía que pretenden esas clases privilegiadas, hipercapitalistas, financieras y globalistas, intentan imponer un nuevo orden y de ahí viene la imposición del neoliberalismo en todo el mundo. De ahí viene la imposición del globalismo, del globalismo. Hay una cosa en que estas élites mundiales se equivocan totalmente, y es, por ejemplo, en China. En China se han equivocado absolutamente, porque como son muy listos, y son muy listos, que duda cabe que son muy listos, y si no son listos pueden comprarse listos a puñado, se los pueden comprar. Vale, o sea, que son muy listos o como si lo fueran. Pensaban que desarrollando industrialmente China, hombre, el desarrollo económico iba a llevar indefectiblemente a una democratización del régimen chino. Eso lo pensaban. Eso lo pensaban. Y les ha fallado, queridos amigos. Les ha fallado. Y ellos pensaban que, claro, si China evolucionaba hacia un régimen democrático, eso lo iban a controlar ellos, porque ellos saben controlar maravillosamente las democracias. Las democracias las saben, ¿por qué? Porque se hacen con los medios de comunicación, se hacen con el espectáculo, se hacen con las universidades, se hacen con toda la opinión pública. Las democracias no son más que regímenes de opinión pública. Si tú tienes todo eso, controlas las democracias. Y ellos pensaban que iban a controlar, con lo cual no estaban generando ese protagonista China que ahora quiere disputar la hegemonía a los Estados Unidos. Ellos no contaban con eso y les ha salido raro. Pero fijaros bien, todos esos movimientos son los que se vienen desarrollando en el mundo para obtener y mantener la hegemonía a la que me estoy refiriendo. ¿De acuerdo? Pero fijaros bien, a partir del año 2000 se empiezan a producir una serie de revoluciones que, como resulta que han sido tan rápidas, tan acumuladas y tan una detrás de otra, somos incapaces de asumirlas, de absorberlas y de meterlas en nuestra cabeza para poder jugar con ellas y para poder sacar conclusiones de todo ello. Y me estoy refiriendo, mirad, a la nanotecnología, a la robótica, a la informática, desarrollo de Internet, cuidado, Big Data, inteligencia artificial. Fijaros todo lo que os estoy diciendo. Inteligencia artificial. Ahora tú todo eso lo juntas, lo interconectas, lo interrelacionas y te da lo siguiente, que se pueden producir bienes, productos y servicios robóticamente. Que dominas el mundo sin disciplinarte. Que se puede, muchos de los servicios se puede prestar a través de inteligencia artificial. Claro. Más que domina el mundo, ¿sabéis la consecuencia cuál es? Que ya no hacen falta 8.000 millones de criaturas en el mundo. ¿Por qué? Porque ya no hacen falta trabajadores para producir bienes, productos y servicios. No, hombre, entendedme lo que estoy diciendo. No hacen falta economías de escala. No hacen falta muchísimos trabajadores para producir en masa productos que se vendan a consumidores masivos. Ya no hace falta trabajadores por un lado y no hacen falta consumidores por otro. O sea que solo nos van a querer para votar. No, nos van a querer para que nos muramos. Claro. Sobran 7.500 millones de personas en el mundo. Y esos 7.500 millones de personas, por mucho que tú los condenes a la miseria más absoluta, 7.500 millones de personas en la miseria absoluta siguen consumiendo una cantidad de recursos impresionante. Aunque solo sea Con agua. lo cual, como no sirven,
ni para producir, ni para consumir, lo mejor es que desaparezcan. Y ese es el gran reseteo, señores. Ese es el gran reseteo. Habíamos empezado, había empezado yo diciendo que se me lava la sangre las noticias que estaban dando, pero con esto que acabas de decir ya me has dejado cao total. Pero cabe esperar entonces más de una pandemia, ¿no? Hombre, Para vamos a ver, eso. que no nos olvidemos, ¿eh? No nos olvidemos. Anda, pues No, anda, mira, lo has dejado, lo acabas de dejar bien, Antonio, ahora. no, Ahora, no A nos ver, a olvidemos, ver. no nos olvidemos que la naturaleza no es que es lenta, es desesperadamente lenta para evolucionar. Pero Sí, evoluciona, amigos, sí, sí. evoluciona. Pero es desesperadamente lenta como no nos podemos hacer una idea para evolucionar. Necesita millones y millones de años para cambios pocos y poco significativos. Por ¿Eh? tanto, ¿para qué Necesitan está lo millones artificial? de años. Oye, y de golpe y porrazo resulta que surge el SIDA, uy, que surge el COVID, uy, resulta que ahora cada vez que cambia el tiempo te ponen más vacunas en el ambulatorio, resulta que coges cualquier cosa y se llama broncolisis de la broncolitis de las no sé qué. Pero oye usted, ¿esto qué es? Ujú. Resulta que hay virus de todas las clases y de todos los colores. Eso lo ha producido la naturaleza, señores. Eso no lo está produciendo la naturaleza. No. ¿Qué es? Hombre, vamos a ver. Es que no me quiero pasar, pero oiga que tenemos ojos en la cara. Si es que si 2 y 2 no pueden ser 4, ¿por qué? O sea, perdón, si 2 y 2 no pueden ser 5, ¿por qué nos empeñamos que pueden sumar 5? ¿Por qué nos empeñamos en eso? 2 y 2 son 4. Y la naturaleza no produce esos cambios de virus, de no sé qué y de no sé cuánto de esta manera. Y se están produciendo. Así que verde y con asa. El que quiera ver, que vea. Y el que sepa ver, el que sepa entender, que entienda. Marco, Lo que no podemos es estar manejando claves de la posguerra, de después de la Segunda Guerra Mundial para analizar esto. Porque entonces, o no lo entendemos, o nos convertimos en sirvientes de los que quieren imponer una determinada forma de pensar, o no somos capaces de dar un enfoque correcto a las cosas y por tanto no tienen solución. Marcos, pese a que sobren o sobremos tantísimas personas, que seremos sustituidos por la inteligencia artificial, bueno, ¿qué pasará con esas personas que sigan? ¿Cómo se mantendrá el estado del bienestar? ¿Cómo se cubrirán los seguros? ¿Quién trabajará, digamos, para las pensiones? ¿Serán las máquinas y cada uno nos asignarán o les asignarán, pero nosotros ya lo veremos quizá, les asignarán un robot, una máquina para que trabaje para cada persona pero si y desaparece. cotice por esas personas? No sé. A pesar de que, digo, por los que queden, ¿no? Porque los que sobren ya están. El mundo será tan diferente, porque quiero decir que de toda esta serie de cosas, una vez que se interconecten y una vez que evolucionen, ahora mismo ni siquiera los especialistas, ni siquiera los que están trabajando con la inteligencia artificial saben a dónde puede llegar. Claro. Y no se pueden saber las consecuencias. Pues vamos a ver, ¿quién iba a pensar? Fijaros, os estoy diciendo, vamos, que nosotros tenemos edad suficiente para tener recuerdos de hace 20 o 25 años y que esos recuerdos nos resulten recientes. A mí Sí, los recuerdos de hace sí, 25 años me parece que son de ayer, ¿no? claro, sí, sí. Me parece que son de ayer. Pero vamos a ver, ¿quién nos iba a decir hace 25 años que íbamos a tener esto? Y que esto nos iba a dar los servicios que nos da y lo vamos a tener. Es que, vamos a ver, pero vamos, Eran impensables muchas cosas. quiero decir que de todo esto saldrán consecuencias que no podemos entrever porque somos incapaces siquiera de aprender y de comprender la realidad misma de estas cosas, mucho más para prever su entrelazamiento y las consecuencias que eso tenga y la evolución de esas consecuencias. No lo podemos saber. Quiero decir, las pensiones, pues, vamos a ver, que la gente tendrá que comer y tendrá que vivir y tendrá, pues, llámele Juan, llámale Pedro. Oye, que Pero ya si hay un ya no montón de, trabajas, si trabaja la pero inteligencia si ya hay un artificial y montón de las gente, máquinas, si ya hay un montón de gente que vive sin trabajar ya, ya. y subsiste,
Será por la vía de reforzar ese sistema de que la gente subsista. Además, vamos a ver, los pocos que queden son los pocos que van a ser necesarios. Es decir, no va a haber trabajadores. Sí va a haber trabajadores. Lo que no hace falta es que haya trabajadores por miles de millones. Ya no hace falta, porque no hace falta consumidores por miles de millones. Bueno, pues 500 millones en todo el mundo, pues que vivirán muy bien. Vivirán muy bien porque las máquinas trabajarán. Si se puede vivir muy bien, si se puede vivir muy bien en una economía desarrollada, depende de cómo sea la distribución de la riqueza. Y la distribución de la riqueza al final es una capacidad política y es una capacidad de estructura, de organización y demás. ¿Estamos? Bueno, y se tenderá también a que, como serán pocos, pues no serán capaces de armar revoluciones, ¿no? Como ha habido a lo largo de la historia No, de porque rebelarse además contra el habrá, poder, ¿no? claro, porque cuidado con todo ese transhumanismo, cuidado con todos esos chips implantados y demás. Mm. Cuidado con la inteligencia artificial y el Big Data, el reconocimiento facial por multitud de cámaras en la calle. Cuidado con todas esas cosas. Y además, que si es que ya muchas de estas cosas y muchos de ese Ya está, futuro, que es un futuro distópico y que es ya un está, futuro esto ya tremendo, está. pues se está probando en China y se está probando. Quiero decir que se está materializando entre nosotros. Lo que pasa es que nosotros pues, seguimos con nuestra Bueno, vida ya. habitual y yo por lo menos sigo con mi mentalidad de hace 25 años para según qué cosas, ¿eh? Bueno, en cualquier caso, los ciudadanos ya prácticamente no pintamos nada, Por lo no que, sé, porque por lo que- votamos por lo que decía yo, que es y luego los políticos hacen lo que quieren y pactan con quienes les da la gana, pues más Que es una adelante. de las cosas también que me ha estado sorprendiendo a la gente, ¿no? Que Trump me haya prometido un montón de cosas y lo está haciendo. Es verdad, no ha dicho En la mentira, no cabeza ha dicho eso. mentira. Está Oye, todo el mundo alucinado. Pero si está haciendo lo que dijo que iba a hacer. hemos hablado, bueno, largo y tendido de esta guerra de que se ha desatado en Europa. Bueno, que esperemos que se solucione y ojalá que sea bueno para todos, cosa que tú no crees, pero bueno. Pero no hemos hablado de No, yo creo Gaza. que es bueno que se solucione, ¿eh? uy, uy, Sí, uy, sí, sí. Rafa, No, pero creo. no nos da Sí, tiempo a sí, sí, meternos sí, esta sí. noche en ese No, un jardín. momento, un momento. Venga. No, es que ha aclarado que él ha dicho que quiere que se solucione todo el Hombre, mundo, claro, que y es se bueno que se solucione, pero Como solucione, y se es claro. bueno dispare, que no se acabamos Pero solucione. hoy. a ver a qué precio, a ver a qué precio. Y a mí Pero me sé de verdad que gustaría, todas esas consideraciones que no es nada más que, de verdad, que es hablar por hablar. ya lo veremos, ya lo veremos. Bueno, yo decía lo de Gaza, no nos da tiempo, pero ha sido una guerra que, bueno, como no es en Europa, pero que afecta también, porque, Claro. a ver, Pero si es que tenemos Estados Unidos también toma parte el conflicto no, israelí, que no sabemos cómo va a acabar, bueno, como quiera Estados Unidos bueno, dice que va a o poner Rusia. en Gaza un resort, Ya, que ya, quiere por echar a eso, bueno, todos por eso que los no sabemos cómo gazatíes. acabar, pero que será como quieran Estados Unidos y Rusia. Vale, perfecto, porque Europa no cuenta nada. No sabemos exactamente cómo va a acabar, salvo que Europa no la van a dejar que recupere nunca la cabeza nadie, y además somos, tú antes decías idiotas, lo has cambiado por tontos, somos tontos, llevamos siendo tontos un montón de años, pues Llevamos siendo tontos toda la vida. seguiremos en ese plan. O sea que eso no sabemos cómo ir. No sabemos las intenciones de China. No sabemos, Yo creo que sí, no que sabemos, las vislumbramos. no sabemos la carrera espacial, dónde va a venir esa lucha por Marte, entre otras cosas. No sabemos si va a caer un meteorito en el 2032. Entonces se acaba todo, no hay No, problema. y algunas personas que les gustan iba a decir las leyendas, Las no, profecías. las profecías opinan que acabarán tirando una bomba atómica en París. O sea que todavía puede cambiar No, muchísimo. os digo una cosa, por no alargarme, ¿eh? Tener en cuenta que Putin es el moderado en Rusia, ¿eh? Que el Eso hay número peores. dos, el que lo podía Sí, sí, sustituir, sí, sí, es sí. partidario de tirar 3 bombas atómicas en Europa, ¿eh? En Mm, determinadas ciudades, y además lo tienen dicho, Está muy yo ya no me loco, acuerdo sí. cuáles eran, pero Ujú. tirar 3 bombas atómicas, fíjate bien, con la idea de desde ahí desescalar. Porque piensa que si se tiran 3 bombas atómicas en Europa, Estados Unidos no va a dar el botón nuclear. Por Europa, no. Y entonces, desde ahí, empezar a desescalar, pero desde esa posición de fuerza. Y ese es el número dos, ¿eh? Cuidado que Putin, lo mismo que es muy malo, muy malo, muy malo, lo mismo es el moderado del sistema.
Madre mía, ¿cómo pintamos esto? ¿Cómo lo pintas? ¿Cómo creemos que va a acabar? Y lo dicho es que hiela la sangre, más todavía que al empezar el programa. Hemos querido que estuviera Marco López Ferrador, nuestro amigo Marco López Ferrador, con nosotros, que nos diera sus puntos de vista, que nos hablara también, porque de paso es que yo creo que es un profeta de la historia, con este libro de los poderosos, de verdad, se lo digo a todos ustedes, o la historia de la banca, o Y el dinero, ¿eh? la historia de la banca y el dinero. Solamente por estos dos libros, para mí vale la pena conocerlo, pero luego es que hay muchísimos otros, como estos que hemos estado comentando, que has comentado tú. Hombre, yo en este momento estoy escribiendo mi libro número 32. Y escribe poesía. Eso, Sí. eso. Eso. Y escribe poesía. Tenemos que darle O sea, una vuelta de tuerca a tus entrevistas y hablar un día y dedicar un día un programa a la poesía. Es un Eso a auténtico Antonio le polímata. encanta. Les digo que Sería es un fantástico. auténtico polímata. Ayer mismo estuve en una tertulia poética. Sí. Ayer mismo, sí. Y además le digo a todos los oyentes que sepan todos ustedes que este programa no se ha hecho con inteligencia artificial. No, Ah, qué bueno. no somos robots. Espérate. ¿Nos conformamos con hacerlo con inteligencia? Con inteligencia, con algo de inteligencia. La que sea. A ver. Muchas No, pero- gracias, pero, Marco. os contaré Venga, termina, una Antonio. anécdota en algunas empresas de estas de servicios. A veces llama la gente, llamaba, ahora ya sí que efectivamente la mayor parte son robots, pero llamaba a la gente y preguntaba, ¿es usted un robot o es una persona? O sea, la gente ya se iba preparando porque ya, Ya no lo sabemos. ya Es verdad. lo hemos interiorizado tanto que a veces hay personas que ya hablan como robots. Bueno, Es verdad. Bueno. Oye, que muchísimas gracias por contar conmigo. gracias. Y no sé, lo mismo ha parecido muy heterodoxo, pero es que yo pienso que si no hay originalidad en lo que tú piensas y tal, igual no merece la pena. Es que no Ahí. merece la pena ni escribir. Hombre, escribir lleva tiempo y el tiempo es vida. Y en tanto en cuando que tú estás sentado delante de un ordenador escribiendo, tú no estás viviendo otras cosas. Entonces es entregar vida, entregar tiempo, entregar vida a otro para transmitirle unas ideas que le puedan ser útiles. Y eso es lo que a mí me mueve como escritor. Si yo no tengo nada original que decir, me estoy quietecito. Yo no busco refritos ni busco tonterías. O sea, No, lo importante es que queremos es que Marcos López Ferrador sea Marcos López Ferrador, que no nos lo quiten nunca y que pueda seguir apareciendo en este programa, amigo, pues todo el tiempo que tú quieras. a vuestra disposición siempre Y que el que queráis nos deje, contar y el que conmigo, nos aquí deje, me tenéis. y el que nos deje la vida, Sí, aunque señor. ya no sabemos si depende de nosotros o no, pero nos da igual. El tiempo que estemos por aquí. Y en cuanto Mira, a las dicho opiniones, lo dicho, disfrutad cada minuto, porque cada minuto es irreemplazable y es es un verdad. verdadero tesoro. Ujú. Y en cuanto a las opiniones que cada persona que visita el programa pues vierte aquí, pues todo el mundo tiene derecho a Pues dar claro, su punto de vista. pues naturalmente. Y nosotros también. Eso es, Claro que sí. de paso. Muchas gracias, Marcos. Gracias, Un abrazo muy fuerte. Vale. Hasta luego. Adiós. Normalmente despedimos de otra manera, pero les tenemos reservadas una cosita muy bonita. Bueno, pues porque, como dices, como has dicho, Marcos López Ferrador sabe de muchos temas. A las personas que dominan muchos temas, muchas parcelas del conocimiento, se les llama polímatas, ¿no? Pues ese es un gran polímata que sabe muchas cosas y además es un gran poeta. Y con una poesía suya, ya que hemos tocado un tema tan prosaico, pues vamos a despedir el programa con una poesía de Marcos López Ferrador, preciosa, no se la pierdan. Apenas miró su pecho, vio crecer 2 amapolas de rojo intenso cerca de su corazón. Estaba tumbado en aquel campo de trigo que este año tampoco daría cosecha. Pensó que si lo viese su madre tumbado sobre la nieve, le diría que era un loco y que cogería frío por hacer el tonto. Se consoló viendo las nubes en un cielo tan azul que parecía esperarlo. Por fin se sintió en paz y se dejó llevar hasta morir en aquel rincón de Ucrania.
Amigos, amigas, hasta aquí el viaje de hoy. Nos volvemos a ver en la próxima aventura del viajero cuántico. Gracias a todos por estar ahí.